Mis dos prioridades, proteína y fibra. Yo no entreno al fallo, antes sí, ahora me doy cuenta que no hace falta. Todos los estudios indican que casi no hay diferencia entre sacar grasas o sacar hidratos. Es que las legumbres matás varios pájaros de un tiro. La grasa que está en el alimento sin extraerse siempre es la mejor. Y también te enseña que los resultados vienen con esfuerzo y sacrificio y paciencia. La fase de construir músculo, bueno, tenés un límite biológico que es... Y cuanto vos más cortás las calorías, estás en déficit, más proteína vas a necesitar. Carbofobia hay en casi la población entera. El whey protein está sobrevalorado. Okay. Estás entrenando y te cagas todo. El placebo es impresionante, Juan Martín. Hay gente que la creatina le hace subir 3 kilos. ¿Y sabes qué hacían los jugadores? El 90% lo tomaban, entraban, iban al baño y lo escupían. Ah, mira. El jugador no es boludo. Aminoácido ramificado en una persona que entrena fuerza y busca mejorar rendimiento, masa muscular, estética. Uno, la mitad de los quemadores de grasa que hay en el mercado le ponen que los que más proponen la flexibilidad metabólica son los que más rigidez mental tienen. En la dosis está el veneno. Bueno, hoy estamos con Francis Holloway. La verdad que no necesita mucha presentación. Mucho gusto, Juan Martín. Gracias por venir hasta acá. No, un lujo. Gracias a vos, Francis. No necesita mucha presentación. Referente mundial, nutrición deportiva y antropometría. De lo mejor del mundo. Wow. Así que nada, valoro un montón que me haya dado el tiempo. Por favor, gracias por venir. Tu humildad de responderme, la verdad que un lujo, realmente. Francis, voy a comenzar con una pregunta que es hipotética, rara, pero dice mucho quizás de qué priorizar en la alimentación. Si tuvieras que elegir un solo plato para comer el resto de tu vida, ¿cómo estaría compuesto, digamos, y por qué? Mis dos prioridades a esta altura de mi vida, ¿no? Sí. No en otra altura. Proteína y fibra. Esas dos cosas. Entonces elegiría, no sé, tal vez salmón, que es rico, y un plato de verduras. Plato y de fruta. Verduras. Perfecto. Por ejemplo. Ya con el salmón cubrirías, digamos, esas grasas. Sí, la proteína y las grasas buenas, las grasas, claro. Algunas vitaminas y minerales, y con fruta y verdura el resto, si bien tal vez falten cosas, pero pediste una cosa. Sí, un plato, claro. Y bueno, le pondría papa, boniato, batata también. Un tubérculo, perfecto. Sí, tremendo. Si fuese posible. Porque viste que una cosa, digamos, son los libros, lo óptimo. ¿Vos hay algo en tu vida, digamos, que quizás no es lo óptimo, en tu alimentación, mejor dicho, no es lo óptimo por lo que dicen los libros, pero vos lo haces igual porque a vos te funciona, vos lo podés sostener? Bueno, depende quién diga lo que es lo óptimo. Claro, tal cual. Lo que es lo óptimo para vos, quizás, que vos decís, che, esto lo podría hacer mejor, quizás, pero yo lo hago así porque esa es mi manera, digamos. Sí, la verdad que lo que más podría mejorar es comer más legumbres. Bien. Más porotos, lentejas, alubias, frijoles. Eso sería bueno comer por lo menos media taza cocida por día. Genial. Sí. Bueno, para todos los que las legumbres y los antinutrientes es que y el otro. Es que las legumbres matás varios pájaros de un tiro. Claro. Tenés proteína de calidad. Está bien, no es como la de las carnes, pero tenés bastante proteína, más que los cereales. Tenés hidrato de carbono complejos de liberación lenta. Tenés mucha fibra, tenés poca o nada de grasa, y tenés vitaminas y minerales. Entonces, Sí, o sea... Y encima es económico. Claro. Y mucha gente me pregunta, ¿tu comida es para el 1% que puede pagarlo? No. Viste, yo también trabajé mucho con barrios con necesidades básicas insatisfechas, ayudé con la olla popular, en barrios y todo. Entonces, sí, las legumbres es un excelente alimento, muy completo, muy económico, que en Argentina lo comemos, qué sé yo, el 9 de julio y el 25 de mayo. Tal cual, se come muy poco, ¿no? Sí, tal vez más en Jujuy, ¿no? En Jujuy, por ahí en el norte, viste, se come un poco más. Sí, con está el bueno. tema del poroto, en la lenteja. Pero sí es raro porque quizás, o muchos piensan que es difícil hacerla, pero en realidad, viste... es tedioso dejarlo quizá en remojo, pero... Hay que dejarlo en remojo, hay que hervirlo, la verdad que es un garrón. Sí,
a menos que lo compres en lata, lo cual no es lo más saludable, pero no, tampoco es tan grave, ¿no? Porque hoy viste que vienen las latas por ahí sin sodio o Vienen bajo en sin sodio, sodio. bueno, pero lo pones en un vaso de agua, en un bol con agua y le Ah, sacás el mirá, sodio. está bueno. Sí, podés si querés. Pero bueno, en fin, después tenés que adaptar tu aparato digestivo. Claro. O sea, puede tardarte 2 a 3 semanas. Empezás con 2 cucharaditas de lentejas por día, porque la gente que no está acostumbrada a tanta fibra se come un plato de, de garbanzos, de porotos y después nunca más quiere comerlo en su vida. Entonces hay que adaptarse de a poquito. Pero bueno, Perfecto, se puede adaptar, digamos. Para sí, todas esas personas que quizás dicen, no, ¿cómo? Porque me cae mal, se puede, digamos, se hacer. puede, se puede. Pero lleva 2 3 semanas. Claro, genial. Viste, Francis, que históricamente hubo mucha discusión si en una etapa de pérdida de grasa, de peso, Ujú. conviene bajar los hidratos o bajar las grasas. Hay varios estudios, como los de Gartner, por ejemplo, que si bien cuando controlan ese contexto calórico, no suelen haber muchas diferencias. Pero más allá de eso, vos con tu experiencia, digamos, y lo que leíste, ¿crees que es mejor bajar un macronutriente o el otro para perder grasa? ¿Tiene algún beneficio extra, digamos? En general no, para la gente que quiere, o sea, todos los metaanálisis, los de Kevin Hall y todos los estudios que comparan las dietas para bajar de grasa, o sea, premisa número 1, que haya un déficit calórico. Premisa número 2, suficiente o más proteína para proteger la masa magra y generar saciedad. Y después podés elegir en ese déficit calórico, o sacás grasas, o sacás hidratos, o sacás un poco de los dos. Todos los estudios indican que casi no hay diferencia entre sacar grasas o sacar hidratos en ese contexto. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Ponele que vos sos un recreacional que entrena, no sé, día por medio, 3 veces por semana o 1 horita todos los días. Algo normal. Bueno, elegí, no hace falta tantos hidratos. Pero ¿qué pasa si vos sos alguien recreacional o deportista que entrena mucho, utilizando mucho glucógeno o hidrato de carbono del músculo, digamos? Bien. Eh, bueno, esa persona, en esa situación, te conviene dejar los hidratos y sacar la grasa, porque te va a ayudar la recuperación el tener más hidratos. Claro. Sí, sí. O sea, termina siendo el adaptarlo, digamos, al contexto de la persona. Adaptarlo al contexto de la persona, correcto. Perfecto. Y relacionado al consumo de grasas, algo que quizás me llama la atención, digamos, en la literatura, es el consumo de frutos secos, que quizás mucha gente le tiene miedo por el hecho de las calorías. Sí. Pero en muchos ensayos y en los metaanálisis se ve que el consumo alto, o quizás en los ensayos que agregan frutos secos sin pedir una restricción calórica, no se ve un aumento como tal del peso. ¿Esto por qué piensa que se da? Quizá por la matriz del alimento, saciedad, efecto termogénico. ¿Por qué puede ser, digamos, esto de que... Y es interesante lo de los frutos secos, hablando de nueces, almendras, ese tipo de frutos secos, ¿no? Sí, Más que dátiles, higos, pasas de uva. Eh, lo interesante es que sí, está bien, tiene una alta densidad de calorías, pero tiene muchos nutrientes, por supuesto, y aparentemente genera un efecto de saciedad. bien, Eh, Genera una cierta saciedad que hace que terminemos comiendo menos. Y eso se estudió bastante con pistachos, nueces, almendras. Entonces, bueno, es interesante porque todo lo que te haga, todo lo que te mejore la saciedad, bienvenido sea. claro, tal cual. ¿Es un grupo de alimentos que recomendás su consumo diario, quizá? Sí, la verdad que es un grupo de alimentos que recomiendo por un tema de salud, su consumo diario. Ahora, hay pastas de estas legumbres, o mejor dicho, el maní está considerado una legumbre, no un fruto seco, pero bueno. Eh, Mucha gente que hace CrossFit, he visto, exagera un poco con la pasta de maní o mantequilla de cacahuate, como dicen en algunos lugares, Sí, si bien es técnicamente la pasta de una legumbre.
y eso tiene muchísimas calorías, muchísima grasa, es muy fácil exagerar. Y hay muchos atletas de CrossFit con los que he trabajado que no conseguían bajar su porcentaje de grasa corporal a un nivel que querían, porque creían que era un alimento de libre consumo en cuanto a cantidades. Y el mito nació de cuando vinieron unos competidores a Estados Unidos, fueron unos competidores a Estados Unidos y vieron que los americanos estaban comiendo pasta de maní, entonces lo copiaron y no es el alimento para el CrossFit. Claro. Tampoco es un alimento proteico, sí. Es más, es un alimento graso, con calorías. Por ahí se vende, ¿no? Como Sí, muy sí. proteico y Sí, por ahí no. pero es un alimento graso. Claro. ¿Querés obtener proteína? Y para obtener la cantidad de proteína que puedes obtener de la pasta de maní, vas a sobrepasar tu límite de calorías. Caloría, tal cual. Hablando justamente de las grasas, si tendrías que dar quizás un top 3 de grasas para vos, Sí. de mejor a peor, ¿qué pondrías? ¿O cuáles usas vos quizás? Mira, la grasa que está en el alimento sin extraerse siempre es la mejor. Bien. Por ejemplo, la que está en pescados de agua fría, ¿cómo es? O la que está en nueces, almendras, todos estos frutos secos, la que está en aceitunas, la que está en, ¿cómo es? La palta, avocado, por ejemplo, en semillas Bien. de lino, ¿verdad? Todo eso siempre va a ser mejor. Ahora, ¿qué pasa? Si querés condimentar una ensalada o ponerle un poco de aceite a tu pasta o algo, y yo elijo aceite de oliva, Bien. digamos, sí. Perfecto. ¿El aceite de canola por ahí lo recomendaba un poco? Sí. No sé si se consigue, la verdad, yo la verdad nunca Se lo vi. consigue, se produce en Entre Ríos, conocí a un productor. Es un aceite diseñado para que sea más saludable, es en Canadá, de ahí viene la palabra Canadian Oil, Ah, mirá. por eso canola de Canadá, Mirá. ¿sí? Y tiene más omega 3 y todo eso. Lo que a mí no me gusta el sabor, pero es algo Claro. personal mío. Teniendo oliva, Claro, sí. Pero por ahí esto de que decías de mejor el alimento que contenga, por ahí tiene sí, quizá un sí. poco mejor comer la aceituna que el aceite de oliva. Claro, pero yo no voy a aderezar mi ensalada con aceitunas. Tal cual. Sí. Termina siendo lo que más quizás se adapta a la persona, digamos. Sí, o si tengo que cocinar con algo, qué sé yo, hacer una salsa de tomate, bueno, lo hago con aceite de oliva, digamos. Perfecto. Viste, Francis, que muchas veces cuando un alimento quizá tiene un beneficio a la salud, aporta un beneficio a la salud, se cree que más es mejor, algunas veces, piensa la gente, ¿viste? Y sabemos que no es así con todo. Y últimamente se viene recomendando un consumo, por suerte, alto de fibra. Pero ¿hasta qué punto, digamos, se vuelve algo quizá más contraproducente comer demasiada fibra? Bueno, la recomendación es muy alta. La recomendación actual es 25 gramos para mujeres y 38 a 40 para varones, una cosa así. Bien. Al menos la recomendación de Estados Unidos. Y a la persona promedio le cuesta llegar a 10 gramos por día. Claro. ¿Cómo es? Yo trato en lo posible de meter entre 5 y 10 gramos por comida 4 veces al día. Yo no estoy llegando a 40, pero 25 a 30 sí. Bien. Ahora, un exceso de fibra y tal vez con suplementos de fibra, gente que está haciendo dieta, mucha gente que hace dietas cetogénicas agrega suplementos de fibra. Claro. Y no es lo mejor, ¿verdad? No es lo natural, digamos. Tal vez es mejor que nada, un tema de mover el intestino, pero mira, en Canadá hay un investigador de nutrición, que ya está muy viejo, pero a mí siempre me divierte. No recuerdo su nombre ahora, pero es el que en 1980-81 diseñó el índice glucémico. Ah, mira. Sí.
Se equivocó con el índice glucémico, pero bueno, ese es otro tema. Sí, sí. Pero siempre ha hecho estudios muy interesantes. Y uno de los que hizo es la dieta del Mioceno. Viste que estaba... Mioceno. Sí, es Sí. una época previa al Paleolítico. Ah, mira. Uf, Claro, entonces, si nos metemos en el tema de dietas ancestrales, claro, tenés que definir, bueno, en qué periodo de los 5 millones de años de evolución claro. ancestral como homínidos, desde que nos separamos de la línea que terminó en chimpancés y primates, ¿qué momento de histórico elegís? Bueno, Claro. la gente Dice dieta central, pero depende. se volvió de moda el Paleolítico, que es Claro, muy reciente, claro. hace 10.000 a 30.000 años, digamos. Pero el Mioceno es previo y era una dieta con 100 gramos de fibra por día. Mirá vos, Sí. Y este loco hizo un experimento con la dieta del Mioceno con unos 100 gramos de fibra por día. ¿Con suplementos o No, fibra? no, con alimentos. Uf, Y, ¿cómo es? Interesante, la gente bajó de peso. claro, Pero a mí me parece que ya es un exceso, ¿no? claro, sí, sí. Sí. Y también el contexto, ¿viste? Si un deportista todavía más. No, no Quizá. podés. No podés, Sí. tal cual. Bueno, viste, con el tema de la pirámide de Estados Unidos se armó un lío enorme, que por cierto tenés un video tremendo explicando todo, no me quiero meter en eso tampoco, pero si tendrías que crear, digamos, tu pirámide a muy grandes rasgos, ¿qué pondrías, digamos, en la base, quizá en el centro y en la cúspide? Lo que la gente no entiende de estas pirámides o recomendaciones nutricionales, yo he participado de comités de expertos, por ejemplo en 2010 en Lausanne, Suiza, del Comité Olímpico para hacer las recomendaciones para deportistas, estás en una mesa con 16 expertos, cada uno de su área, y es muy difícil llegar a un consenso. Claro. Y cuando sale el consenso general, la mayoría está incómodo, porque no, es más, en algunos aspectos recomienda más de lo que uno quisiera recomendar y en otros aspectos recomienda menos. ¿Por qué? Porque cada experto viene de un área diferente, de un contexto diferente, con recomendaciones diferentes. Entonces, si tengo que armar una pirámide, por ejemplo, o una recomendación general, y me estoy exponiendo a que todo el cuyo contexto no se identifique con ese requerimiento, diga que está mal. Claro. Entonces, la gente tiene que entender eso, es muy difícil. Entonces, definamos primero el contexto y te diseño la alimentación. Y quizás en tu caso, ¿cuál sería tu pirámide? Bueno, Es mi que- caso, persona de más de 50 años, Bien. ya es diferente. No absorbo tanta B12, no Bien. absorbo tanta proteína. Necesito más de esos dos nutrientes. ¿Está bien? Tal vez no tengo un gasto cardiovascular aeróbico, si bien caminaré, ¿viste? 10 kilómetros por día, 8 promedio Bien. en el año, o subo la montaña, o hago un poco de remo, un poco de esquí, algo así, pero principalmente voy al gimnasio. Sí, también hago algunas clases de CrossFit, pero yo no tengo el requerimiento de hidratos de carbono que yo tenía hace 30 años, Claro. cuando tenía 30 años. Entonces, en mi caso, 1,5 a 2 gramos por kilo por día de proteína, Bien. 30 a 40 gramos de fibra, 200 a 300 gramos de hidrato de carbono complejos por día, Bien. con un poco puede haber un poquito de refinados, un poco de miel, un par de cucharadas de miel, por ejemplo. ¿Lo haces generalmente en perientrenamiento? No. En cualquier momento del día, digamos. Durante el entrenamiento tomo agua o tomo alguna bebida energizante con cafeína y sin azúcar, Bien. como Monster o Red Bull. Igual Monster salió a la fama porque vio que Red Bull, o sea, ¿cuál fue la estrategia de Monster? Poner el doble de volumen y cafeína por el mismo precio que el Red Bull. Que el Red Bull. Claro. Entonces, Ese hizo famoso. sí, y cuando salieron las versiones sin azúcar me vienen bien. Claro. Y me es divertido, no es que sea mejor que el agua, simplemente tiene un poquito de cafeína que me gusta.
Y un poco de sabor. Pero después todo lo demás, el glucuronolactato, la carnitina que tiene, todo eso para mí es al pedo. Claro. Después, bueno, como es grasas, sí, entre, no sé, un 30 o 40% de las calorías grasas. Bien. Sí, yo te diría, podría ser la 20-40-40, 20% de proteínas, 40% de hidratos, 40% grasas. Bien. Sobre todo grasas saludables, ¿no? Esto iba a decir, generalmente son... Sí, las saturadas no más del 10% de las calorías. Bien. Si yo como, no sé, entre 2.500 y 3.000 por día, peso 80, Bien. por ahí estoy bien en calorías con mi gasto. Ponerle que coma 3.000, el 10% son 300 calorías. Sí. Dividido 10 son 30 gramos. Si divido 9, trato de no pasar 30 gramos de 20, 30 gramos de grasa saturada por día. ¿Tá? Ese es mi objetivo. Y después en cuanto a los alimentos en sí, uso mucho yogur proteico, Bien. bajo en grasa. ¿El natural o proteico tipo...? Natural, y le pongo fruta, nueces y un poco de miel, Bien, tremendo. por ejemplo. A veces le pongo edulcorante, a veces nada, según como esté. Tomo mate antes que todo, un termo de mate, porque me gusta. Después desayuno. Por lo general desayuno medio litro de yogur con fruta, una banana o frutos rojos, arándanos, ese tipo de cosas, un puñado de nueces. Y con eso estoy bien. Después a la hora voy a entrenar. Después almuerzo alguna carne, 200 gramos de carne, pollo o pescado, Bien. con un bol de verduras, hojas verdes. Me gusta mucho la rúcula con parmesano. ¿Siempre metes hoja verde No durante el día? siempre, pero trato siempre que puedo, cuando consigo buenas hojas verdes, sobre todo Bien. rúcula que me gusta, hago eso con aceite de oliva, acheto, sal. O a veces puede ser una pasta. Estoy comprando esa pasta proteica de Matarazzo. Ah, sí, Que que viene tiene, creo que con soja, ¿verdad? O sea, creo que el componente, digamos, proteico es soja. no te sé decir con exactitud ahora, Sí, sí. pero está bueno porque tengo mucho más proteína y no tengo que agregar la carne en esa comida. Claro, No es lo mismo, claro. y a veces hago una salsa con aceite de oliva, cebolla, ajo, morrones, colorado, verde, tomate, ¿cómo es? Y si no, una vez por mes pondré ketchup, que me critican en redes con el ketchup. Así te critican. Es que la gente va a criticar Y todo. queso rallado, rellando. Comeré eso, o un arroz yamaní, ¿cómo es? ¿Variar los cereales por ahí metés quinoa, No, mijo, eso? no, debería meter quinoa, mijo y eso, pero me aburren, no me gustan. Claro. Me manejo con esta pasta proteica o arroz yamaní, que son los dos que me gustan. También, o si no, pan integral, o pan de centeno, o pan de masa madre, ese tipo de panes. Y a veces a la merienda o a veces al desayuno también. Y la cena es algo parecido al almuerzo. Bien. Solés hacer entre 3 y 4 comidas por día, más o menos. Hago 4 comidas por día, por lo Bien, general. mira vos. Una alimentación bastante Es lo que me sirve a mí. buena, digamos, claro. Es lo que me sirve a mí. No digo que esto es lo que tiene que comer otra persona. Es lo que a mí los análisis de sangre me dan bien, me siento bien, lo puedo presupuestar y comprar, me es fácil cocinarlo, me gusta el sabor, no es lo más rico del mundo, si no viviría helado y hamburguesas, pero ¿cómo es? En composición corporal y para entrenar estoy bien, entonces... Sí, que creo que siempre termina, o sea, se dice mucho de esto que hay que adaptarlo a la persona, pero por ahí sigue pasando esto de que ven algo y lo toman tal cual o copian mucho, viste que sube mucha gente haciendo su full day eating y se copia mucho, creo, y es como que siempre termina siendo el adaptarlo a la persona, ¿no? Sí, ahora
qué sé yo, si yo estoy disconforme con, por ejemplo, mi composición corporal, a mí me entusiasma, sin ponerle que me entusiasme el físico de, qué sé yo, Arnold Sí, o algún influencer o actor, y sale la alimentación que supuestamente hace, que en la mayoría de los casos no es verdad. claro. Todos estos famosos que dicen que comen de tal manera, después en la realidad están haciendo otra cosa. Claro, Pero bueno, pero eso me puede entusiasmar a seguir ese plan para tratar de ser como esa persona. claro. Yo lo entiendo, Sí, sí, sí. sí, pero bueno, me he dado varios porrazos siguiendo Claro, consejos y dietas de otras personas, tal cual. Sí, sobre todo porque no lo puedo seguir. La mayoría de Claro, la gente no lo puede seguir porque es impracticable o no es real o te desbalancea tanto el hambre que claro. terminas con atracón o tenés que renunciar a tu vida social o tenés que pedir dinero prestado para comprar los ingredientes. Claro, tal cual. Tal cual. Francis, sé que te gusta el culturismo, Ujú. ¿verdad? Sí, ¿no? O sea, Competí 3 veces en culturismo. bien, Me gusta la parte de culturismo de poder modificar tu composición claro, corporal. Me enseñó mucho el culturismo, pero bueno, tenés un culturismo natural y tenés un culturismo farmacológico. Que bueno, el año pasado murieron ¿cuántos? 56 culturistas, mirá antes vos, de no los sabía 50 eso. años. Sí, y después, bueno, te inyectás algo y, y bueno, y muchas veces, aunque no planifiques el entrenamiento, aunque hagas ejercicios parciales con pseudo movimientos, igual creces. Claro, Entonces, qué sé yo, hay cosas que me gustan y otras cosas que no. perfecto. Y justamente te iba a preguntar por esto de culturismo natural, ¿de cuál es tu opinión? Porque ahora se está poniendo bastante más de moda, por lo menos en Argentina, y está bueno, la verdad, el estilo de vida que llevan, Sí. porque a mí realmente me llama mucho la atención, me gustaría alguna vez experimentarlo, porque es un estilo de vida que generalmente es bastante saludable, entrenan muy fuerte, por ahí hay algunas dietas muy monótonas, sin mucha verdura, pero bueno, dentro de todo, digamos, es un estilo de vida saludable y una alternativa claramente más saludable que el farmacológico, para aquellos que por ahí les gusta mucho, pero sabemos que quizás el alto rendimiento y obviamente llegar a un físico extremo, seas Ujú. natural o no, no es saludable, termina no siendo saludable. ¿Hasta qué punto, digamos, haciendo culturismo natural, por ahí está bueno y por ahí no tanto? Con respecto a la salud. Yo creo que es algo muy saludable, una de las actividades más saludables, con menor riesgo de lesión que hay, Bien. que se puede continuar toda la vida hasta los 100 años, si querés. Eso está buenísimo. ¿Cómo es? Si evitas, qué sé yo, cargas máximas que pueden ser más lesivas, Claro, ¿cómo es? Pero puede ser una de las mejores actividades, porque sobre todo mejora la fuerza, el equilibrio, la hipertrofia muscular, lo que se pierde en tercera edad, ¿no? Es buenísimo claro, eso. Y tenés que tener hábitos sanos fuera del gimnasio. Tenés que claro, comer bien, tenés que descansar y tenés que evitar, qué sé yo, alcohol, tabaco, drogas, ¿cómo es? Eh, Demasiada fiesta, para poder recuperarte y entrenar. claro. Entonces, en ese sentido te prolija la vida, es muy bueno. Y también te enseña que los resultados vienen con esfuerzo y sacrificio y paciencia. Paciencia, sí. Sí. Y la fase de construir músculo, bueno, tenés un límite biológico que es tus diámetros óseos, eso ya lo estudiamos lo venimos viendo hace 30 años nosotros, y este año salió un paper científico que lo valida, que A ese límite, esa era una de las preguntas, a ese sí, límite, digamos, de masa sí, sí, muscular. sí. Está implicado esto, obviamente, la genética ósea, pero además, no sé, factores como la miostatina dentro, digamos, del músculo. ¿Está implicado todo eso? Al margen de la miostatina, todo. Claro. ¿Cómo Depende de tu es? estructura, quizás. Sí, sí, los datos son muchos y muy contundentes.
Todo el mundo que trata de, en hombres, traspasar el 5,2 kilos de músculo por cada kilo de esqueleto, realmente le cuesta horrores o no lo logra. Claro. Hay excepciones a la regla, por supuesto. Hay gente que llega a 4,9. Claro. Yo llegué a 4,9. Pero bueno, estamos ahí en 5, 5,1, 5,2. Los afroamericanos podían llegar a 5,5. Pero bueno, fuera de eso, yo creo que el gran peligro o el riesgo en culturismo natural es el exceso de dieta hipocalórica para lograr esa marcación extrema para un torneo. Bien. Porque hace falta por lo menos 6 meses, cuando uno es natural, 6 meses de dieta muy restrictiva en calorías para lograr la marcación necesaria para competir bien en culturismo natural. Bien. Y eso en mujeres obviamente se les retira el ciclo menstrual, Sí, sí. En hombres cae la testosterona abruptamente, perdés fuerza, perdés recuperación, mentalmente estás más irritable, agresivo. O sea, eso no es sano. Claro. Entonces, si bajás hasta un 12-10% de grasa corporal en varones, 15-18% en mujeres, hay gente que genéticamente lo puede hacer más allá, pero si llegas a esos niveles ya estás bien. Bien. Ahora, vos querés llegar a un 5-6% en varones, 9-10% en mujeres, tenés que hacer tanta dieta, tanto tiempo que no es saludable. Claro. Y por ejemplo, Eric Helms, el experto en culturismo natural, él propone competir una vez cada 2 años Bien. o cada 3 por el daño que hace esa dieta de competición. Mirá vos, Sí, vi que compitió hace poco, ¿verdad, Eric? Aparte creo que gana, o sea, es bueno, tiene un buen nivel. Le ha ido bien, pero lo importante es que es alguien que está en los dos lados de la trinchera. Claro. Está en el gimnasio, compite, que te enseña muchísimo, siendo natural. Y después sabe cómo Y después volver. claro, es un doctor en nutrición Claro. y da clases y hace investigación en nutrición, Claro. nutrición y ejercicio. Entonces, esa gente hay que valorarla mucho. Claro, sí, sí. Pero bueno, si se hace, digamos, con regularidad, o sea, el estilo de vida es saludable, digamos. Sí. Está bueno, está bueno. Acá en Buenos Aires, viste, se puso de moda, hay un evento UFA, no sé si lo viste, de Canin, un genio, que justamente mete a influencers y por ahí Ajá. alguna persona que está creando contenido como para impulsarlo y hace una competencia de culturismo, pero si bien hay algunos que llegan secos, 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 por ahí no es una competencia profesional y está bueno porque incentiva mucho esto de entrenar y comer bien, sobre todo. Perfecto. Sí, Sí. sí. Excelente. Sabemos que la masa muscular, más allá de lo estético, ya hablando de la salud, es súper importante. Es un tejido metabólicamente Sí. activo muy importante para funcionalidad y también para prevención de caídas. Sí. ¿Hay una cantidad de masa muscular óptima para maximizar esos beneficios de la salud, longevidad? Este concepto que vos tanto hablas, que me encanta, es el health span, Ujú. de vivir bien esos años que nos quedan. ¿Hay una cantidad, digamos, de óptima? ¿O? Eh, yo te diría que puede haber un umbral inferior, ¿verdad? Bien, Lo óptimo es, bueno, estar cerca de tu límite superior, claro, pero tal vez, depende qué actividad hagas. Si te gusta correr o ciclismo ruta o triatlón, lo óptimo no es tener demasiado músculo. Pero para salud sí, y en tercera edad también. Yo te diría que hay umbrales. A mí me gusta hablar de, y esto es todavía teórico, faltan los datos experimentales asociados a indicadores de salud. En mujeres, 3 kilos de músculo por cada kilo de hueso, ok, como un umbral inferior, y en varones te diría 3,5 kilos de músculo por cada kilo de hueso. ok, perfecto. Quizá menos de lo que uno piensa, ¿no? Puede ser, yo estoy hablando de un umbral inferior. A umbral inferior, claro, A mí está me bien. parece que tal vez óptimo sería 4,2 en Ah, ok, hombres, perfecto. 4,2 en hombres y 3,5 en mujeres. Perfecto, pensé que era lo óptimo, era lo anterior, claro. Sí.
Estar sí o sí por encima de ese Sí, 3.0, 3.5. sí, de ese umbral inferior, sí. Perfecto. Y vos, obviamente, entrenás muchísimo, tenés un muy buen físico. Gracias. ¿Cómo entrena Francis Holbein? ¿Entrena al fallo? ¿Crees que es una herramienta útil? ¿Se sobreutiliza? Yo no entreno al fallo. Eh, Antes sí, ahora me doy cuenta que no hace falta y la ciencia lo demuestra. Bien, Yo me guardo, por lo general me guardo 1 o 2 repeticiones. Y perfecto. si estoy muy cansado, me guardaré 3. El famoso RIR, Repetitions in Reserve. Eh, pero cerca del fallo, digamos. Cerca del fallo. Sí, y a mí me funciona mejor el rango de 5 a 8 repeticiones. Y hay gente que le funciona mejor el rango de 12 a 15 repeticiones. Bien. Entonces, Y te manejas generalmente con pesos libres, ¿no? yo por lo general con pesos libres y ejercicios básicos. Sentadillas, peso muerto, press militar de hombros, fuerza en banco, fondos en paralelas, dominadas y un poco de bíceps y un poco de tríceps. Y después un poquito de isométricos también, No. un poquito de movilidad articular, pero nada más. Perfecto. Y obviamente por ahí combinás con máquinas o siempre le ves más beneficio, digamos, o quizás a vos es lo que más te funciona. Porque viste, muchos dicen Sí, que quizás el peso básico está muy bueno, pero quizás tiene ese componente un poco más lesivo, quizás. sí, sí, a mí me parece que las máquinas son útiles. Yo personalmente las uso muy poco. Las uso cuando no tengo pesos libres. Claro, Eh, Me toca entrenar en un gimnasio donde, bueno, lo único que hay son máquinas. Ok, hago máquinas, no hay problema. perfecto. Pero de tener una preferencia, yo pesos libres. En mi caso, Genial, perfecto, con una carga que me permita entre 5 y 8 repeticiones. perfecto. Pero Buenísimo. no digo qué es lo que tiene que hacer todo el Claro, mundo. sí, sí, tal cual. Después de entrenar, viste que, bueno, durante muchos años tuvo este concepto de ventana anabólica, que era en esos 30 minutos apenas terminado de entrenar, tenías que consumir algo de proteína, hidrato de carbono, proteína principalmente. Sabemos que quizás es mucho más grande, 24, 48, algunos dicen 72 horas, pero vos quizás le ves un beneficio añadido el hecho de hacer un consumo, digamos, de proteínas, hidratos o de proteínas en esas 2 horas posteriores al entrenamiento. ¿Tiene algún beneficio extra? Eh, O, el beneficio es únicamente si tenés un segundo turno de entrenamiento sí, dentro de las 6 próximas horas. ok. Ahí sí. Pero, qué sé yo, como 4 veces al día. O sea, cada 4 horas una comida. La comida tiene proteína, tiene hidrato de carbono, tiene grasas, tiene fibra. Y el bloque de entrenamiento siempre va a estar entre medio de ese bloque de 4 horas. Bien, Tal vez entre la tercera y cuarta hora o segunda y tercera hora. Entonces, siempre estoy rodeado de proteína. claro. Y si cené mucho y tarde, tuve un asado con amigos y comimos demasiado, y terminamos a las 12, 1 de la mañana y al día siguiente no tengo hambre para desayunar, tomo unos mates y me voy a entrenar. Claro. Y en ese caso estaría entrenando técnicamente en ayunas. Muy bien. Pero en realidad mi desayuno fue la cena hasta la 1 de la mañana, con helado, asado, pan, Claro. ensalada de papa. O sea, pero no me hace falta desayunar en ese contexto. Perfecto. Pero para la persona que quizás, viste, después de entrenar no le da hambre, prefieren, viste, no sé, entrenan después del almuerzo, por ejemplo, Espere, y a la cena recién quieren comer. No pasa nada, digamos. no pasa nada. Con que lleguen, digamos, a ese mínimo de Sí, macros, sí, está todo por ok. lo general. Ahora, ¿qué pasa si sos el típico hard gainer o el ectomorfo que le cuesta mucho aumentar de músculo? O alguien de 16, 17 años que le cuesta mucho muscular y no tiene hambre, puede entrenar y se saltea comidas y bueno, ahí le conviene beber las calorías. Claro. Ahí le conviene un batido de proteínas, ¿verdad? Con hidratos en lo posible.
Bien. Whey protein, banana, leche. Sí, más fácil, digamos, tomar las calorías Sí. que comerlas, tal cual. En ese caso le conviene más allá de su sensación de hambre. Claro, perfecto, genial. Y hablando justamente de la proteína, que es un tema, viste, muy debatido, hay una corriente de la nutrición que asegura que con estos 0,8 gramos por kilo al día es suficiente tanto para un culturista como para una persona de tercera edad, como para un adolescente. Y otros autores, por ejemplo, Stu Phillips, creo, si no me equivoco, están recomendando entre 1,2 y 1,6 gramos por kilo, otros un poco más. ¿Qué opinión tenés sobre todo esto? Bueno, para empezar, hay una variabilidad, eh, hay una variabilidad genética. Peter Lemon, otro canadiense que fue el precursor de los estudios de proteína en los 80 y los 90 y fue digamos, el mentor de todos estos canadienses como Tarnopolsky, Phillips, etc. Él hizo un estudio hace no mucho, hace 5 o 6 años, en culturistas naturales y vio que el requerimiento de proteínas de ellos era entre 1,2 y 2,2 gramos por kilo por día, Variable. con un promedio en 1,7. Entonces, si vos pones 1,7 y 1,6 como la gente que entrena pesas y fuerza, 1,7 y 1,6 y el promedio, Bien. y hay un desvío estándar de medio 0,5 gramos por kilo. Entonces, hay gente que con 1,2 está bien, Claro. y hay gente que necesita 2,2 para estar bien, y otra gente 1,7. Entonces, a mí me parece que por ahí está más la solución. Yo experimenté con mi caso. Yo en 0,8 no recupero. Claro. Pierdo músculo, no recupero. Yo necesitaba por lo menos 1,5 gramos por kilo. Bien. ¿Cómo es? Pero hay otras personas que rinden más con 2,5. Claro. Lo que pasa es que también la dosis proteica depende mucho de las calorías y los hidratos de carbono que estés consumiendo. Claro. Por ejemplo, si cuanto vos más cortás las calorías, o estás en déficit, más proteína vas a necesitar, más cerca del rango superior. Y cuando vos más cortás los hidratos de carbono, también necesitas más proteína porque la mitad de esa proteína que consumís hace gluconeogénesis y se convierte en hidrato de carbono, Claro. Tal cual. lo que es un despropósito. Claro, para eso sube Entonces, un poquito los hidratos. mucha gente que no come suficientes hidratos dice, no, pero me voy a 3 gramos por kilo y me siento mejor. Sí, porque los estás convirtiendo en hidratos. Lo cual es un despropósito, ¿no? Es como Sí, sí, sí. quemar los muebles de la casa para hacer un fuego para calentarte, Claro. o hacer el asado. Quemaste la silla y las mesas para hacer el asado y usa leña o carbón. Tal cual, sí, sí. Y, viste, también pasa mucho en deportistas de resistencia. Se ven quizás más casos de, no sé si TCA, pero miedo a comer hidratos de carbono y además siendo deportista. Entonces es como, Bueno, hay TCA, trastorno de conducta alimentaria. Eso es una cosa. Carbofobia es otra, que claro, puede estar ligada. claro, Pero carbofobia hay yo te diría, casi la población entera. sí, sí, es increíble, la verdad. Excepto en lugares como Kenia o Japón o África Quizás está en que la cultura. viven comiendo una dieta 76% de hidrato de carbono y están flacos, están bien y rinden en sus entrenamientos. Claro, Y es el alimento cultural de ellos, es parte de la cultura de ellos. claro. ¿Está bien? Pero las carbofobias es más que nada en Occidente. Claro, porque, por ejemplo, en Japón, creo que, bueno, dentro de Japón es una de las poblaciones quizás más longevas. Sí. Y Y su alimentación debe ser bastante alta en hidratos de carbono, ¿no? sí, encima arroz blanco. Claro, refinado. Pero también comen pescado, comen mucha soja, muchas verduras. Claro. Soja fermentada. La probé en Japón, era asquerosa, pero es sana. ¿Cómo es? Pero bueno, ahí están. Tal cual. Y relacionado con esto del consumo de hidrato de carbono,
para mí, viste, el tema del sobrepeso, la obesidad en sí, Ujú. a mi parecer, es una de las enfermedades quizás más difíciles de abordar, por no decir las más difíciles con el tema de la alimentación, porque por este componente, viste, multifactorial, que intervienen factores psicológicos, hormonales, conductuales, sociales, etc. Y muchas veces, viste, se reduce a comer menos y moverte más, Ujú. y no solo que es simplista, sino que muchas veces es ineficaz. Pero quizás hay factores o variables que son claramente modificables y tienen mucho impacto, digamos, en la aparición de un sobrepeso, obesidad o un mantenimiento, como puede ser el consumo de alimentos ultraprocesados y el sedentarismo. Mm. ¿Crees que de estas dos variables una tiene quizás más peso en la aparición de un sobrepeso o de la obesidad o en mantenerlo? Quizás que pensás que una quizás es más importante que la otra. Bueno, lo primero que quiero aclarar es que yo no soy un experto en obesidad. Bien, La obesidad para mí es algo, como vos dijiste, multifactorial, complejo. Stefan Guyenet estudió mucho la neurociencia del tema. Hay alteraciones neuronales bueno, que afectan mucho la adherencia o la capacidad de apetito o el metabolismo. No es tan fácil como darle una indicación. claro. Pero para tratar de contestar tu pregunta, me gusta más la parte antropológica, me gusta estudiar las migraciones humanas. O sea, cómo una misma genética, cuando migra y cambia de ambiente, puede mejorar o empeorar Bien. este tema. Entonces, ¿qué migraciones humanas tenés? Bueno, tenés la migración japonesa a Hawái, donde los abuelos conservan los mismos hábitos que en Japón y están lo más bien. Y los nietos adoptaron la alimentación y ambientación americana, digamos, y están obesos. Claro. No. ¿Se entiende? Sí, sí, Con sí, la misma clarísimo. genética. Después tenés los Pima, un pueblo originario que mitad quedó en México y mitad quedó en Estados Unidos. Y en Estados Unidos los estudian porque es el grupo étnico con la tasa más alta de incidencia de diabetes, 54%, Wow. y obesidad y diabetes. Claro. Y la misma etnia genética que está en México, que son agricultores, comen las tres hermanas, o sea, maíz, frijoles y calabaza, solo tienen un 7% de diabetes y no tienen tanta obesidad. Claro, Entonces, me parece que el medio ambiente es fundamental, claro. más que predisposición genética, Bien. como es, y sí, y el medio ambiente es también muchos factores, pero sobre todo la accesibilidad a carbohidratos o exceso de calorías o ultraprocesados, ultrapalatables de alta densidad de calorías, mucho sedentarismo y bueno, eso es al menos las conclusiones también de Kevin Hall, digamos, uno de los mejores investigadores de este tema. Mira, vos, impresionante. O sea, todo como el ambiente condiciona. Para mí el ambiente es clave. ¿Cuánta gente que cambia de ambiente en vacaciones modifica su peso? Claro, ¿Verdad? sí, Sin sí, sí. restringir la comida. Claro. Modifica, no, fui a tal ciudad. Estuvimos un mes recorriendo Europa, la gente que puede. Y comí lo que comían todos, platos muy ricos y no me cuidé. Y caminamos mucho todos los días y sin embargo volví con 3 kilos menos. Con menos, claro. ¿Se entiende? Sí, 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 clarísimo. Ese es el tema. Después hay gente que, bueno, sufre un evento estresante y a la mitad de la gente le hace comer más y a la mitad de la gente le hace comer menos, le inhibe el apetito. Claro. Por ahí la ansiedad a algunos le Sí, hace comer más, ¿no? Y a sí, otros menos, menos. se cierra. A mí me hace comer menos. Ah, sí, mira vos. Sí. Yo pensé que era mucho más común el comer más. Yo, por ejemplo, como mucho más. Estoy Las, de est- ansiedad y estoy. las estadísticas, la gente que lo estudia, y tengo un seguidor que también hizo una encuesta en redes sociales y le dio Ah, igual,
60-40. 60% le aumenta la ingesta y el 40% se la reduce. Mirá vos, qué interesante, che. Increíble. Entonces eso, que todos los que les gusta usar palabras difíciles, los que hablan de... Las palabras difíciles de moda ahora son mitocondria y cortisol. Claro. Todo lo que dicen, cortisol, cortisol, cortisol. Sí, a mí el cortisol me hace bajar. Pero a otro lo puede hacer subir. Claro. Sí. Muy interesante. Y viste, Francis, que obviamente cada vez se está poniendo más de moda los suplementos, o creo que es lo que yo veo en redes, por lo menos. Se le da quizá mucha importancia. Y algunos funcionan muy bien. Obviamente, esto que siempre remarcamos, si vos comparás un suplemento para ganar masa muscular natural contra un anabólico esteroide, no tiene nada que hacer nunca. Pero, noche y día. Noche y día, tal cual. Pero hay algunos que quizás, por su evidencia científica, como la creatina, sirven y están buenos. Obviamente también depende para quién. Pero, ¿qué suplemento pensás que quizás está muy sobrevalorado por lo que vos ves en la calle, en las redes? ¿Y cuál está infravalorado? A mí me parece que el whey protein está sobrevalorado, que es mejor cubrir la proteína con comida, con alimentos, pero el whey protein yo lo veo como un reemplazo útil cuando no se llega a la cantidad de proteína necesaria con la comida. O una barra proteica es útil en un transporte público o en una situación donde no puedo comer comida, digamos. Pero eso de tener que tomarlo sí o sí todos los días como parte del programa exitoso, me parece que está sobrevalorado. Con esto no quiero decir que no sirva o que no es bueno ni nada, ¿no? Sí, no, está clarísimo eso. Como es, después, bueno, me parece que está muy... Ya la ciencia determinó que suplementos de aminoácidos ramificados en cadena, que glutamina, realmente no hacen poco y nada. ¿Cómo es? ¿Qué otra cosa? Sobrevalorado, el aumento de músculo. Y el HMB, tal vez, el beta-hidroximetilbutirato. Sí. Por ahí hay algunos ensayos, creo que en personas de tercera edad que pueden tener un beneficio, ¿verdad? Hay O algunos no sé. ensayos en personas de tercera edad que pueden tener algún beneficio, sí, es verdad. Bueno, que prueben. Claro. Y después, bueno, lo que está totalmente sobrevalorado son todos estos aumentadores de la testosterona natural, Claro. ¿verdad? Que son el tribulus terrestris y todas esas cosas. Sí. ¿Y infravalorado crees que hay alguno? Que por ahí vos le ves buenos beneficios, pero no se habla mucho. No creo que sea un problema con los suplementos. O sea, Sí, ¿no? es tan importante el énfasis en vender que hasta yo creo que están hasta exagerando las propiedades de la queratina. Claro. ¿Verdad? La queratina ayuda a muchas personas, a muchos no, y a otros no notan nada, y otros son no responders, y hay otros que hasta los hace incómodos, le da un aumento de peso que no les gusta, Claro. una rigidez muscular que no les gusta, pero es de lo que más ha funcionado dentro de lo natural, ¿no? Eso y cafeína. Claro. Pero yo me tomo un termo de mate y tengo toda la cafeína que necesito. Tal cual. Y por ahí veo mucho en redes que hay gente que toma un exceso, digamos, de antioxidantes en suplementos. No sé, el caso de Maravilla Martínez, que es un animal, no sé cuántos años tiene, pero tiene un nivel increíble estando retirado, un deportista top. Y consume, por ejemplo, creo que 5 gramos de vitamina C en suplementación. Y bueno, veo mucho, generalmente 3, 4, 5 gramos. ¿Puede tener algún efecto quizás contraproducente en el entrenamiento? ¿Tanta cantidad? ¿O en un deportista como él está bien por, no sé, la cantidad de radicales libres que produce? Bueno, el efecto contraproducente es diarrea. Okay. Estás entrenando y te cagas todo. Claro. El exceso de vitamina C genera diarrea. O la orinas quizás.
O no sé. Más de 200 miligramos por día ya aparece en orina. Si vos me estás hablando de 5.000 gramos, Claro, yo no le veo el sentido. claro. No le veo ningún sentido, ningún justificativo, no encuentro evidencia que lo justifique. Eh, pero viste, usás un ejemplo de alguien superdotado Claro, como tal cual. Maravilla Martínez, entonces la gente inmediatamente asocia, si él está así es por lo que hace. Y tal vez está así a pesar de lo que hace. Hay que pensar eso, Claro, ¿verdad? O que no tiene consecuencias, o que, qué sé yo, un día tomó 5 gramos y el resto de la semana no. ¿Qué sabes? claro. ¿Qué sabes? Cada vez que veo lo que sale en las noticias, lo que hace algún famoso o deportista famoso o algo, y me ha tocado trabajar con deportistas muy famosos de primer nivel y lo que más he visto es que no hacen lo que aparece en los diarios. Claro. Sí, sí, sí. Y de hacer encuestas en miles de deportistas, el, el deportista paleo come arroz y avena, que no es paleo. El vegano plant-based come pescado, que no es vegano. El cetogénico se come para su vuelta de ciclismo una bolsa de arándanos desecados, Claro. que se sale de la cetosis. O sea, estoy cansado, realmente cansado de hacer encuestas y ver que la gente no hace lo que dice que hace. Entonces, me mencionas cualquier deportista y digo, bueno, quiero vivir con él una semana Claro, y verlo. Y te claro, tal digo, cual. Y por ahí puede también servir un efecto placebo, ¿no? En algún deportista que quizás esté tomando algo que no tenga ningún fundamento, pero si a él lo hace sentir bien, está muy aceptado eso, ¿no? es que el placebo es impresionante, Juan Martín. Fíjate vos, bueno, ya se supo el famoso estudio que se hizo en el año 73 con la selección de levantamiento olímpico de halterofilia de Estados Unidos. Le dieron un suplemento que era básicamente una pastilla de almidón, nada, y le dijeron que era el último esteroide contrabandeado de Bulgaria. Y todos mejoraron. Claro. Y el problema del efecto placebo es tan fuerte que, por ejemplo, cuando se hacen estudios sobre suplementos, que yo, creatina, aminoácidos, lo que sea, el gran problema es que vos tenés, ponele 2 pastillas iguales. Una que tiene la sustancia real, que querés Sí. experimentar, cafeína, ponele, y otra que tiene un placebo. Un poquito de azúcar, un poquito de almidón o nada. Bien. ¿Está bien? Ok. ¿Esto qué haces? Se lo das al grupo sin decirle si le estás dando el real o no. Y a otros le das el placebo. Claro. Entonces nadie sabe quién está tomando el verdadero o no. Para tratar de evitar esa autosugestión de que estoy tomando algo. Claro, sí, ¿Verdad? sí, obvio. Que es real. El problema con los estudios de suplementos es que el grupo que está tomando el placebo se sugestiona tanto que mejora también. Claro, quizá igual que el suplemento. Casi igual o igual que el que está tomando el suplemento, porque los efectos son pequeños comparado con farmacología. Entonces, cuando vos analizás los resultados, no hay diferencias. No Entonces, vos sabes si fue del claro, suplemento o... no puedes concluir que ese suplemento funciona, porque el que tomó el placebo también está igual, mejoró igual de rendimiento. Claro. Entonces, es unos grandes problemas con los estudios de suplementos. Qué increíble el efecto placebo, ¿no? Sí, Impresionante. es impresionante. Y si alguien está convencido de algo, o sea, yo he trabajado con atletas que están tan convencidos que la glutamina era fantástica. Ok, tomala. O que los aminoácidos ramificados en cadena realmente le ayudaban. Tómalo. Sí, sí, sí. ¿Viste? Obvio. Que la gente lo pide. Sí, sí. Yo hablé con empresarios de suplementos sobre lo que tiene evidencia científica y lo que no, y me decían, mirá, la gente lo pide. La gente te pide los ramificados, la gente te pide la glutamina, te pide la carnitina para bajar, te lo piden. Claro, sí, sí. Ok, sos empresario. Sí, es un negocio también. Muy grande. Y sí, Bueno, y hablando de los suplementos, propongo un minijuego ok, en donde
vos me decís del 1 al 10, ¿qué tan útil, digamos, te parece cada suplemento en un contexto puntual? Porque si no, me imagino que será un Sí. depende. Sí, Entonces, un gel para un levantador de pesa, tal vez no, pero para un maratonista sí. tal cual. Es algo así, vos me decís del 1 al 10 y Dale. si querés especificar. Creatina en deportes de fuerza, del 1 al 10. Y sí, yo te diría 7 u 8. Bien. Creatina en un maratonista. Yo te diría -3, -4, porque te puede... No es el metabolismo energético que usás. Sí, lo puedes usar en un sprint al final o en el medio, pero no justifica 2-3 horas llevando 1 o 2 kilos extra de peso corporal. Claro. Muy interesante. Creatina en un deporte de equipo, como puede ser el fútbol. 5. He visto jugadores de fútbol que les hace mal, les desmejora el rendimiento, y hay otros que les mejora y otros que no notan nada. Entonces, fútbol justamente le pondría un miti-miti, Miti. porque hay algunos que le gusta y lo funciona y muchos otros que no. Y quizá esta desmejora se deba, digamos, al peso corporal. O quizá uno, no Y sé, moleste sí, a... hay jugadores que estaban en Boca y cuando iban a la selección volvían con 3 kilos más. Hay gente que la creatina le hace subir 3 kilos, Claro. no el kilo 700 promedio. Y con 3 kilos más no es buena idea estar jugando un partido de fútbol, si Claro. ya estabas en tu peso. Hay gente que los pone muy duros, Claro, sí. ¿verdad? O sea, será ir probando, digamos, y ver si funciona. Sí, igual tampoco vas a ganar la Copa del Mundo gracias a la creatina. No, claro. Entonces, yo prefiero pecar por, ¿cómo es? Por escéptico. Cuando yo trabajo con fútbol, yo no les obligo a dar creatina. Digo, ¿querés tomarlo? Bueno, probá un poquito, fíjate cómo te sentís, cualquier cosa lo dejás. Perfecto. Pero prefiero obrar desde ese punto de vista. Cuando vos estuviste en River, ¿se manejaba la creatina? ¿La usabas con los jugadores? Sí, bastante poco, pero vino un cuerpo técnico que era obligatorio la creatina, 10 gramos de creatina por día, Ah, mira. que venía en un polvo con hidrato de carbono. Y para asegurarse de que todos los jugadores lo tomen, al principio lo tomaron y los primeros partidos fue un desastre. ¿Viste? Se sentían muy pesados, muy duros, Claro. pero habían 3 o 4 que sí les gustaba. Pero, por ejemplo, estaban tan convencidos, este cuerpo técnico de esto, que un profe asistente estaba en la puerta del vestuario con un listado de los jugadores y todas las dosis, todos los vasitos con el jugo loco, le decían. Entonces, antes de entrar al vestuario, después de entrenar, le daba el vasito, lo tenía que tragar y ahí le daba un tilde, Claro. para asegurarse que todos lo tomen. Mirá vos. Yo estaba del otro lado del vestuario, yo no me quería prestar a eso, querían que yo lo haga, yo digo, no, ni en pedo hago eso. Claro. Entonces lo hacía el profe asistente. ¿Y sabes qué hacían los jugadores? El 90% lo tomaban, entraban, iban al baño y lo escupían. Ah, mira. El jugador no es boludo, Claro, no. ¿viste? El jugador sabe si le sirve algo o no. Entonces, está bien, yo te lo pruebo unas semanas. Si me sirve, me siento mejor, sigo, te pide más. Y si no, lo escupe, Claro. ¿viste? Me imagino que pasa más o menos algo con la comida igual. Si no les gusta, no les siente bien, no lo va a comer. Sí, o sea, si vos ponías, o sea, fútbol, no hace falta que el jugador de fútbol coma como un triatleta o como un físico-culturista haciendo una dieta para demarcación, Claro. ¿entendés? Entonces, no hace falta. Muy Entonces, gracioso esto que contabas vos de por ahí le daba una dieta súper variada, que un día salmón, pollo, y después al fin y al cabo, ¿viste? Lo único que quieren es algo simple, quieren cosas pastas. simples y que respete su cultura, Claro. ¿está bien? Ah, eso es muy interesante. Eso es muy Porque en un equipo importante. tipo profesional, internacional, quizá hay muchas culturas Y diferentes, ¿no? bueno, fíjate vos, el que estuvo 5 años jugando en Europa vuelve y vuelve con
unos hábitos diferentes. Claro. Ese es el que te pide salmón, el que salió de un barrio con necesidades insatisfechas. Por lo general el pescado mucho no le gusta. Claro. Quiere cosas culturalmente más afina, un guiso, ponele, ¿sí? Y va a rendir con eso. Claro. Entonces, si vos le hacías, cada vez que hacía una comida muy desabrida, muy bajo en grasas o muy tipo culturista para un torneo, poné si vos le das pechuga de pollo con brócoli y arroz blanco, Sí. primero te dice, che, Fran, no tenemos alas. ¿Viste? ¿Qué nos das tanto pollo? ¿Qué hacen? Prueban o lo miran, esperan los 10 minutos que tienen que esperar en la cena, no tocan nada, hablan entre ellos, se levantan y se van. Y después agarran unos billetes de 20.000 pesos, agarran un mozo y dicen, mira, andá al bar de la esquina y tráeme un sándwich de jamón y queso, dejate joder con esta pelotudez. Claro. Entonces, cuanto vos más estricto sos, más entra el contrabando nutricional. A tal punto que un técnico me obligaba a revisar los basureros de las habitaciones en la concentración. No, mirá vos. Por ahí la tiraban a la comida. No, ahí estaban los envoltorios de lo que realmente comían. Ah, claro. Pensé que por ahí, O sea, cuando no lo veían. lo que me pasó en fútbol es, el requerimiento nutricional no es el de un triatleta, un maratonista o un culturista. No hace falta que sea eso. Fíjate vos la selección, si vos escuchás a Lucho Ospina, Sí. que fue con la selección a Qatar, se llevaron el asado, la carne, el mate, el dulce de leche, las milanesas, o sea, la pasta. No tenés que hacer, no sé, grandes maniobras para una dieta muy específica. ¿Viste? No hace falta ser Cristiano Ronaldo. Claro. ¿Entendés? Que para sacarse la camiseta no hace falta. Y los jugadores lo saben. Entonces, Asegurar, digamos, un aporte de hidrato de carbono. sí, suficiente hidrato, suficiente proteína y suficientes calorías y chao. No es como la dieta de un triatleta que muy específica, un Ironman o un culturista para torneo. Eso es muy diferente. Entonces, si es muy desabrido, entra el contrabando nutricional. Entonces, la mayoría del trabajo en fútbol es evitar que se excedan con la chatarra. Bien. Es un trabajo más de lo que yo llamo policía nutricional, Claro. que es un trabajo que a mí no me gustaba. ¿Viste? Entonces me encantaba el fútbol, los jugadores divinos, pero mi trabajo como nutricionista en fútbol era aburrido, Claro. porque composición corporal no tienen que tener la masa muscular demasiado alta, como un jugador de fútbol americano o de rugby, o un crossfitter. No hace falta que la grasa corporal esté como la de un culturista el día del torneo o un maratonista. Los entrenamientos gastaban 600 calorías. No se deshidrataban, excepto doble, triple turno en pretemporada en verano. Creatina, algunos sí, otros no. Medio tiempo, una fruta, un gel, un Gatorade y estás bien. Unos mates y estás bien. Había jugadores que entrenaban en ayunas a la mañana, otros que no. Estaban todos bien. Sí, Entonces, sí. no era un desafío para mí. Claro. ¿El desafío cuál era? Evitar que coman tan mal. Claro. ¿Entendés? Que alguien se intoxique por ir a comer panchos en el puesto de la calle de su infancia. Claro. ¿Qué sé Era más yo? que nada controlar. Controlar, evitar excesos. Claro. ¿Bien? Más que perfeccionismo nutricional. Con el tema, por ejemplo, de la grasa, si bien no tiene que estar como culturista en competición, ¿vos los mantenías, por ejemplo, debajo de tanta suma de pliegues o cómo los vas llevando? Sí. La idea es que estén debajo de 50 milímetros de Debajo de suma de 50. 6 pliegues. Ok. Pero, ¿qué empezaron? Empezaron grupos de entrenadores a ser muy exigentes y querían que estén debajo de 40. Y ahí empezaron a haber muchos problemas, muchas quejas.
Claro, igual siempre tenés un grupito de jugadores que se exceden en la parte de fiesta y el alcohol y comen demasiado mal y bueno, a esos hay que tenerlos más estrictos, ¿no? Pero por lo general no es tan complejo el tema. Perfecto, Francis. Bueno, seguimos con este minijuego. Del 1 al 10, ¿qué opinas de un multivitamínico general en una persona que consume una porción de fruta y verdura al día? Ah, y que coma más fruta y verdura. En vez de elevar el puntaje del multivitamínico, prefiero elevar la cantidad de fruta y verdura. Claro. Pero sí, te daría un 5, un 6. Bien, perfecto. Con una porción, por ejemplo, 2 porciones de fruta al día y 2 porciones de verdura al día, que es generalmente lo que suele hacer una persona que está comiendo saludable, una fruta a la mañana, una a la tarde, una porción de verdura, almuerzo, cena, con eso generalmente suele alcanzar para cubrir, digamos, micros. Necesitas los micros que están en, por ejemplo, las carnes y los cereales. Bien, Un poquito más. Pero perfecto. sí, está bien. 2 a 3 porciones de cada uno de fruta y verdura está bien. Bien, esta me parece que ya sé qué me va a decir. Multivitamínico para todo el mundo por las dudas. Y no hace falta y la evidencia, sobre todo la evidencia reciente, indica que no incide sobre la salud. Perfecto. Ni positivo ni negativamente. Bien. Aminoácido ramificado en una persona que entrena fuerza y busca mejorar rendimiento, masa muscular, estética. 1. Perfecto. Quemadores de grasa en una persona que busca mejorar su estética o bajar la grasa. 1. Bien. Quemadora de grasa natural. Sí, sí, sí. Porque la mitad de los quemadores de grasa que hay en el mercado le ponen una sustancia farmacológica sin decirlo. Ah, mira. Entonces funciona y sí, porque tiene una pseudoanfetamina Claro. o sibutramina, inhibidor del apetito, y no Claro. está declarado. Hay que tener ojo con eso. Es un mundo de suplementos porque, viste, vos compras uno quizá, pero no sabes ni qué tiene. Y la mitad es trucho. Claro. Increíble. Cafeína en una persona que entrena en el gimnasio. Entrena fuerte en el gimnasio. Suplemento. Se suplementa la cafeína. Y sí, 6, 7. Bien. Lo que pasa es que hay gente que tiene una enzima que la cafeína no le hace nada. Claro. Pero si sos un responder, sí, a mí me sirve para entrenar más fuerte. Bien, perfecto. Cafeína en deportes de resistencia. Y sí. Fundamental. Sí, 7 o 8, te diría. Ayuda. Bien. Omega 3 en una persona que no consume pescado. Una buena dosis. Y te diría 6, 7. Igual la mayoría del omega 3 en el mercado no es omega 3. Claro. Es aceite de maíz le pone. ¿Ah, sí? Sí. Mira vos. Increíble. Y para comprar, por ejemplo, a la persona que quizá quiere o su nutricionista le pautó un omega 3, ¿cómo haría para fijarse? Se tiene que fijar, no sé, en algún sello de calidad, en el IFOS, por ejemplo, o puede conseguir, no sé. Es difícil Y saberlo, ¿no? yo preguntaría, me suscribiría al proyecto Suplementos que Bien. analizó o alguno. En Europa por lo general están bien regulados y puede ser real. Ok. Y en Estados Unidos tenés que recurrir a gente que lo analiza de manera independiente, Consumer Lab o esas empresas que tenés que suscribirte y lo Claro. analizan. Y en Argentina yo te diría el proyecto Suplementos. Bien. Perfecto. Y por último, glutamina en una persona con problemas digestivos. Me cuesta digerir la comida. Si tienen problemas intestinales, bueno, ya es un tema de nutrición clínica, Sí. donde en algunos casos la glutamina es eficiente y útil. Pero muchas de estas cosas son útiles para nutrición clínica cuando alguien tiene un problema, no en gente sana. Claro, no es gente sana. Bueno, Francis, ya terminando las últimas preguntitas. Con respecto al mate, que, bueno, Argentina es una cultura, no sé en porcentaje, la verdad, si hay algún estudio de esto, pero no sé cuánto, estimo que más del 70% quizás de tomar mate, no sé. ¿Cómo lo ves con respecto a la salud? ¿Pensás que
todos deberían seguir esta recomendación de tomarlo por debajo, el agua por debajo de los 65 grados centígrados, o por ahí eso no es tan relevante, y cómo lo ves también por el aporte de, no sé, antioxidantes. Mira, me parece que el aporte de, digamos, micronutrientes es pequeño, me parece que es bueno para hidratar. Bien. ¿Cómo es? Tiene un componente social muy importante. Tiene un poquito de cafeína, sí, ¿verdad? Sí. Lo veo en general bien. Y sí, hay estudios de que si es demasiado caliente aumenta la probabilidad de cáncer por la temperatura, más de 70 grados te diría. Okay. Poner la pava a 70 y cuando estás tomando va a estar en 65, ponele. Eso evitaría. Después, bueno, tampoco es bueno el ahumado de la yerba. Ah, ok. Todo proceso ahumado es un poco, por los nitritos y eso, es un poquito cancerígeno. Bien. Eso no es tan bueno, pero hay hierbas que no están ahumadas. Igual por sabor y por accesibilidad, yo tomo una hierba que está ahumada, Claro. pero pongo la pava a 70 y espero que no pase nada. Claro, porque se toma muy caliente en Argentina, creo yo, va, por lo menos en mi círculo se Sí, suele tomar 80, 90. sí, Hay algunas personas que lo sí. sacan hirviendo y de ahí lo van tomando. Y en Uruguay también. En Uruguay también. Sí, y bueno, eso no está bueno. No está bueno. No es que no hay que tomar mate caliente, nada caliente, Claro. tan caliente. En China pasa lo mismo con el té verde. El té verde supuestamente es anticancerígeno, pero las regiones de China que lo toman muy caliente tienen mucho cáncer de esófago y Pero, aparentemente, y bucal o de garganta, y los que lo toman más frío están bien. claro. Creo que se hizo un estudio entre mate de Uruguay y tereré de Paraguay y pasaba Bueno, algo similar, claro. pero no lo encontré yo al estudio, me lo dijeron. ¿Cómo es? Pero a mí me parece en general algo positivo. Bien. Y recomendación general, que más o menos intenten tomar la 70, 65 y una Sí, yerba en lo posible no ahumada. en lo posible. Después, bueno, De vez en cuando quizás, ¿viste? hay muchas hierbas, hay hierbas y hierbas, ¿no? Hay hierba que realmente es hierba y otra es hierba que está llena de la suciedad Claro. del lugar, pero bueno. Francis, para una persona que busca salud a largo plazo, un estilo de vida saludable, una recomendación de las más generales, que, o sea, quizá una persona que sobrepiensa mucho, que está buscando siempre qué es lo mejor, si comer edulcorantes o que le busca, viste, eso fino, ¿qué le dirías a esa persona para que beneficie, digamos, su salud a largo plazo? Los pilares que dice, che, no te enfoques tanto en todo lo mínimo, ¿qué son las cosas que sí o sí están buenas fijarse? Como para darle una guía, digamos. A mí me gustó mucho lo que dijo un médico brasilero hace varios años, que dijo, la gente que se preocupa o se sobrepreocupa por todos estos pequeños detalles, ¿viste? Si el edulcorante es cancerígeno, si está usando una olla de teflón, si tiene microplásticos el agua, ¿cómo es? Si, todos estos detallecitos extra, que sí tienen su relevancia, tienen su documentación, pero es un tema en la dosis está el veneno. Claro. Es un tema de dosis, ¿no? Dice, esta gente que se sobrepreocupa por eso, el problema es que termina psicológicamente intoxicada. Claro. Y eso genera daño. Claro. Sí, muchas veces, viste, la cabeza es la que... Sí, entonces, bueno, qué sé yo, hace poco salió un estudio del, qué sé yo, metales pesados en whey protein, que eran muy elevados. Bueno, ¿comparado con qué estándar? Con el estándar de California, que es un estándar demasiado exigente, Claro. diferente al de Naciones Unidas y el resto del mundo. Claro. Y Eso había escuchado también de las proteínas de origen vegetal que venían con más metales pesados, ¿puede ser? sí, ¿Sí, no? sí.
Pero ¿cuánta estás consumiendo? ¿Y a partir de cuándo? O edulcorante, por ejemplo. Tenés que tomarte, ¿qué? 16 latas de bebida con edulcorante por día durante 20 años para aumentar la probabilidad de un riesgo. Claro. ¿Qué sé yo? Es un tema, es un tema. Sí, sí, sí. Y la última pregunta, Francis, con respecto al sodio, que vengo escuchando mucho, que a todo hay que ponerle sal. Ujú. Viste, está esto que dicen que el agua está muerta si no le pones un poco de sodio. Creo que es un exceso, pero ¿sirve de algo esto o quizás es un abuso? De ponerle sal marina a todo, al agua, para si no Nah, tuviste nada que hacer, si hace frío. es ridículo eso. Sé Bien, que está de moda, pero es ridículo. claro. ¿Cómo es? Y yo creo que el deportista sí necesita más sal, que transpira. Y si vas a correr un maratón, bueno, o un triatlón, está el riesgo de hiponatremia. Tenés que consumir sal. Pero la gente en general, la comida ya de por sí trae bastante sal, porque bueno, lo hace rico. Y en la mayoría de los casos no hace falta agregar sal. Bien. Ahora, de todas las sales, prefiero la sal iodada, Bien. que es pura y encima tiene yodo para prevenir bocio o déficit de yodo en lugares donde hay poco yodo en la tierra. Para eso se fortifica con yodo. Más que un sal del Himalaya o de mar ancestral o ese tipo de cosas, ¿no? Claro, por ahí se consume mucho, ¿no? La sal del Himalaya pensando que por ahí es mucho mejor y se deja de consumir el yodo. Bueno, la mayoría de la sal del Himalaya no es del Himalaya, es Claro, trucha. sí, Es sí, trucha. obvio. Es rosada por lo menos. Y la verdadera sal del Himalaya, hay tanta contaminación en esa zona que ahí sí podés tener metales pesados y Claro. cosas. Pero, ¿Cómo es? Eh, Había un meme muy divertido de que esta sal ancestral que te hacen comer sal, consumir sal ancestral. Y vos ves el paquete y dice, ¿cómo es? Caduca dentro de 2 meses. Entonces vos decís, qué cagada, ¿viste? En 3 millones de años generándose claro, y justo caduca en justo. 3 meses. Qué gracioso. ¿Y qué te la venden? Nunca había escuchado eso de la sal ancestral. Oh, ¿Qué te la venden? tenés que consumir agua de mar ancestral Ancestral, claro. Dios mío. o agua de mar. ¿Viste? Cualquier libro instructivo para náufragos te dice, regla número 1, no tomes agua de mar. Claro, ¿Por qué? Por la cantidad de sal que tiene, te termina deshidratando, te tal cual. absorbe agua tuya y te la elimina. Tal cual. ¿Entendés? Ahora esto Entonces, que... entonces este agua de mar que están vendiendo está diluida, Eso, 50% con agua pura. claro. Pero, ¿para qué? Sí, 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 tal cual. No tiene sentido. ¿Hay algo, Francis, que hayas leído últimamente que por ahí te sorprende de la nutrición? Que dices, che, mira este estudio que salió. O quizás vos, el último tiempo, los últimos 5 años, últimos 2 años, no hay nada así muy relevante nuevo. Un cambio de paradigma de algo, de algún suplemento de la alimentación. No, yo creo que los cambios de paradigma importantes ocurrieron hace 30, 40 años, cuando se descubrió el tema de las grasas trans, o que la margarina no era buena. ¿Cómo es? Después, bueno, si vos ves las recomendaciones de 1977, las primeras que se generó para la población de Estados Unidos, digamos, o una de las primeras oficiales, vos las lees y 90% es lo que se dice hoy. ¿Viste? No consumas azúcares refinados o muy poco, no consumas un exceso de grasas saturadas, ¿cómo es? Concéntrate en comida real, frutas, verduras, nueces, cereales integrales, legumbres, ¿cómo es?
lácteos más bien descremados, carnes más bien magras. ¿Y qué más hay? Ese es el mismo mensaje, Mismo mensaje. con alguna que otra variante de cómo es de que las grasas trans no son buenas, la margarina no es buena, pero Sí, es que se ve tanto porque es creo que lo más viral se hace, ¿viste? Cuando te dicen el mensaje chocante, y el que no sí, va, la fruta es mala, que el agua te deshidrata, que... el algoritmo, o sea, el algoritmo recompensa al rebelde nutricional. Claro, Y la gente, ¿viste? El rebelde nutricional lo sabe. Yo conozco licenciados en nutrición. Salieron de la facultad y transmitían el mensaje ortodoxo, que sabemos hace 50 años que funciona, y no tenían likes, claro. porque es aburrido, ya se sabe, hace 50 años. Y empezaron a ser controversiales, qué sé yo, recomendar agua de mar ancestral, tomar el sol con enano, hacer batidos con la cáscara de banana y naranja, como es dar suplementos raros, extrafalarios, que ellos venden. Todo el hidrato de carbono es malo, la grasa saturada es buena, te aumenta la testosterona, Claro. y de repente tienen miles de seguidores. Tal cual. Entonces, ese es el tema. Eso es lo bueno, Francis, que vos haces, que tenés mucha repercusión por todo lo que hiciste en tu carrera. Y está bueno esto de que vayas a todos los lugares grandes, a grandes podcasts y todo, y siempre lo terminás transmitiendo ese mensaje de calma y volver a las bases, digamos, Sí, saludables. o Eso está sea, muy bueno, la verdad. mi idea es, mi propósito es aportar mi granito de arena en contra de la desinformación nutricional, demostrar con mi ejemplo propio que puedo entrenar, puedo estar sano con mi análisis de sangre, puedo estar sano con mi composición corporal, como es haciendo una alimentación ortodoxa, digamos, y un entrenamiento normal, que no hace falta todas estas estrategias raras o antisistema o de rebeldía nutricional o de ejercicio o suplementos mágicos, que no hace falta todo eso. Y cómo es, y que también hay un lugar para comer comida chatarra, Obvio. ¿verdad? Un 10-20% de lo que comes puede ser un helado, puede ser unas empanadas, puede ser unas facturas, una pizza con los amigos, un poquito de alcohol. Mi idea es transmitir ese mensaje, ¿verdad? Bien. Podés ponerle un poco de ketchup a la comida, ¿viste? No, Claro, tal cual. no es tan grave. Además el ketchup tiene más, ¿cómo se llama este? Licopene Licopeno. que el tomate. Ah, sí. Sí, porque está concentrado. Y el licopene, bueno, es un antioxidante Sí, sí. natural y ayuda a prevenir el cáncer de próstata. Mira vos. Sí, y aparte no se lo está diciendo alguien que solamente hizo esa dieta, porque tengo entendido que probaste de todo en tu propia dieta. He probado de todo, me divertía, desde ayunos de 6 días hasta... ¿Ayuno de 6 días hiciste Sí, alguna vez? Wow. sí, en 1987. Mira vos. Ese año hice un ayuno de 4 días y después un ayuno de 6 días. Ese año también probé dietas vegetarianas. En el año 76, 1976, yo tenía 12 años, ya leí el libro de Atkins sobre la dieta Mira vos. cetogénica. Lo hacían mis padres, me interesé. Entonces me encanta ahora cuando algún neocetogénico que la descubrió y lo ayudó a bajar de peso quiere darme lecciones de cetosis o adaptación metabólica, cuando tal vez su papá no nació en el 76. Claro. Y yo ya estaba leyendo del tema. O sea, no somos pelotudos los nutricionistas, ya la vimos toda. Dejémonos de joder.
Y me encanta que... Me parece muy curioso de que los que más proponen la flexibilidad metabólica son los que más rigidez mental tienen. Tal cual. Bueno, ¿por qué no cambiamos? Y tienen más flexibilidad mental. Yo no Claro. estoy en contra de una dieta cetogénica. Yo estoy en contra de una dieta cetogénica para todos y todos en todo contexto. Tal cual. ¿Viste? Sí, por ahí tiene su lugar en algunas personas. Digamos. Si vos haces eso, te metes en una camisa de 11 varas y no podés salir de ahí. Claro. Y después querés ver la cuadratura del círculo diciendo que la dieta cetogénica es lo ideal para, o baja en hidratos es lo ideal para maratonistas. Digo, pero Sí, no, increíble. tiene su uso, tiene su particularidad. Epilepsia refractaria, ¿viste? Bajar de peso, obesidad, dar una categoría de peso en deporte, estética, pero no es lo ideal para maratón Claro. o triatlón. Tal cual. ¿Entendés? Entonces yo tengo esta flexibilidad, entonces yo no tengo problema en recomendar una cetogénica en ese contexto, una plant-based en otro contexto, en un ayuno en otro contexto, pero Sí, yo creo que la qué verdad sé que yo. termina siendo lo mejor ser así. Se metieron ellos en la cárcel, en la camisa de 11 varas, Tal y cual. no pueden salir de ahí. Sí. Entonces, Tienes los anteojos, eso que ven. entonces, Dieta keto, en- keto a todo el mundo. en vez de argumentar fisiología, te argumentan con insultos personales. Claro. Bueno, Francis, de vuelta, te agradezco un montonazo. Juan Martín, te agradezco yo que viniste acá desde Murcia. Lo mínimo que puedo hacer, la verdad. Por favor, ¿cuándo regresás a Murcia? Mañana. Oh, sí, mañana. Ya ¿Mañana? tengo que volver a cruzar. Bueno, si querés quédate y comemos algo después. Te invito. Pero encantado de mi ¿Sí? parte. Gracias, Francis. Por favor. Muchísimas gracias.